Bueno, les doy la bienvenida a la clase de hoy día. ¿Ya? Eh, Como les había comentado, hoy día es nuestra última clase del módulo de puentes. ¿Ya? Vamos a revisar la última parte de conceptos asociados para lo que va a ser la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Particularmente el ejercicio, que es bastante simple y que es el ejercicio tipo que se evalúa en esta evaluación. ¿Ya? Y al final vamos a dar las fechas ya confirmadas de lo que habíamos conversado en ocasiones anteriores para que tengan claro cómo proceder, ¿ya? En relación a las pruebas de puentes, ¿ya? Espero tenerlas ya revisadas el fin de semana, ¿ya? Me toman un poquitito más de tiempo por el tema del desarrollo numérico que implica la prueba, pero eh, ya espero tenerlas durante el fin de semana para publicarles la nota, yo creo que el día lunes. Eh, bueno, lo que habíamos comentado de que la entrega del trabajo a la PEP 3 es para el día domingo, ¿ya? A través del LOA y de mi correo electrónico personal. Les puse los dos medios porque es importante que eventualmente, si por algún motivo, eh, no sé, creo mal el correo o lo que sea, ¿cierto? Siempre esté también el respaldo de entrega el, del trabajo, digamos, a través del LOA, ¿vale? Em, yo le subí el formato que es un formato bastante formal que seguimos en la universidad para lo que es la entrega de un documento de investigación, de un trabajo tipo, en realidad es como el formato de una memoria, ¿ya? Evidentemente hay muchos aspectos que puede que no se incluyan con la extensión que ahí se define, pero la idea es que puedan seguir ese formato porque también es de interés que puedan ir familiarizándose con la manera en la que tienen que elaborar finalmente en el proceso de su, en el proceso final de su carrera, ¿cierto? Lo que es la memoria de título, ¿ya? Bueno, hoy día, eh, Profe, dígame, consulta con Rodrigo. respecto al trabajo, es que es para saber si es que estamos bien con mi compañero que estamos en grupo, que yo según lo que entendí de lo que había que hacer el trabajo es tomar un tramo de 1 kilómetro de una calle que esté dañada Ajá, y ver los problemas y plantear posibles soluciones. ¿Es una cosa exacto, así? Y exacto. consulta, ¿las fotos pueden ser de Google Maps, por ejemplo? No, pues la idea es que las fotos Que, sean que de, vayamos sí, al lugar, saquemos su foto. Es para ah, saber más o menos para... sí. Ya, El objetivo es que ustedes recorran la vía que están definiendo. Por eso les dije, vean algo cerca de sus casas, qué sé yo. Pero la idea es que en el fondo ustedes vayan recorriendo el tramo, vayan sacando fotos a los distintos deterioros, sean capaces de identificarlo y posteriormente definir cuál sería la técnica de conservación a realizar y cómo sería esa conservación. ¿Ya? y no sé, po, en este tramo de 1 kilómetro nosotros elegimos, no sé, 10 puntos, por ejemplo. ¿Como cuántos puntos sería bueno? A ver, la idea obviamente, a ver, se entiende, se subentiende tácitamente que el objetivo es identificar deterioro. Entonces, si ustedes van y escogen una calle que está recientemente, por ejemplo, terminada, evidentemente no van a encontrar probablemente ningún deterioro, entonces pierde el sentido del trabajo. La idea es que ustedes identifiquen una calle que tenga deterioro, ¿cierto? Y puedan ir identificando, ¿ya? La mayor cantidad de deterioros que puedan, ¿ya? La idea es Vale, profe. que el trabajo quede, o sea, que se vea un trabajo completo, que en el fondo, eh, por eso te digo, si van a una calle que está relativamente bien, no van a encontrar mucho y a lo mejor dicen, no, está perfecto, hago pocos deterioros, entonces el trabajo también pierde sentido, ¿ya? La idea es que seamos capaces de identificar eh, una, una vía, un camino, ¿cierto?, que esté con, con deterioros y obviamente poder aplicar lo que revisamos
en la última unidad. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Ya, Profe, chiquillo? consulta. Dígame, Nicolás. Respecto a los deterioros, se puede incluir señalización y demarcación, ¿cierto? Absolutamente. Muchas Ya, veces, profe. por ejemplo, hay demarcación que está súper desgastado, incluso inexistente, o falta, por ejemplo, de tachas reflectantes, o un letrero que está, no sé, rayado, ¿verdad? Que no se logra apreciar, o que está doblado, que de frontón por algún, por ejemplo, choque, se salió y no está, y queda solamente parte del poste. Entonces eso también es un deterioro porque influye en aspectos de seguridad vial. Profe, resaltos como, bueno, ya no están que ya perdieron su pintura original, También, que se ve como solo la foto. Ya, ya, profe, igual cuento. sí, perfecto. Ya, chiquillo. Entonces, hoy día lo que vamos a ver son la metodología constructiva de pilotes. La clase pasada terminamos viendo a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que implicaba o la diferencia entre los distintos tipos de pilotes. Vimos los pilotes preexcavados y los pilotes hincados, ¿cierto? Donde los primeros lo que hacen es o el principio que persiguen es el reemplazo de un suelo, ¿cierto? Donde se excava el pilote o el suelo que va a ocupar el pilote, ¿cierto? Posteriormente se arma y se rellena, ¿verdad? A diferencia del pilote hincado, que el pilote hincado es un pilote que ya viene prefabricado, ya sea de acero o de hormigón, y que a través del uso de un martinete, ¿cierto?, se introduce en el terreno y lo que hace es confinarlo aún más. En el fondo, el terreno se presiona mucho más, ¿ya? Em, La metodología de colocación de pilotes hincados en general es muy similar, ¿ya? Pero para el caso de los pilotes preexcavados hay distintas metodologías dependiendo de la calidad del suelo. Y el primero de ellos es la construcción de pilotes a través de mecanismos de rotación en seco, donde la secuencia constructiva lo que establece es que la máquina perforadora o pilotera, ¿cierto?, con un tornillo helicoidal, ¿cierto?, como elemento de excavación, lo que hace es perforar, ¿cierto?, el suelo hasta la profundidad deseada, ¿ya? Alcanzando la profundidad del sello de fundación. Luego vamos a colocar la armadura que, como lo comentamos en la clase anterior, se coloca colgada, jamás apoyada en la base para no someter el acero, ¿cierto?, a las cargas de compresión de su peso propio, para lo cual no tiene buena resistencia, ¿cierto?, y evitar deformaciones. Y luego de colgada la armadura, se procede al hormigonado con un tubo tremi, que un tubo tremi básicamente es una suerte de capacho, ¿cierto? Con una manguera lo suficientemente larga para poder alcanzar adecuadamente tanto la altura de colocación para evitar la segregación, ¿cierto? E ir rellenando el elemento hasta el nivel de terreno y conseguir el pilote terminado, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá no tenemos un método de estabilización de las paredes del suelo porque se presume un suelo que en el fondo es eh, estable por sí solo, ¿ya? Entonces, estos aspectos son los que yo les comento acá, ¿ya? Que en el fondo es aplicable cuando el suelo es estable por sí solo, ¿cierto? Se puede generar un barrenado sin generar una intubación, ¿ya? Y por lo tanto se generan trabajos que tienen alto rendimiento, ¿ya? Tienen variedad de diámetros y además son rápidos de ejecutar, ¿ya? Eh, Luego tenemos la rotación con un barreno continuo, que a diferencia del anterior, ¿cierto? Se dan cuenta que el pilote tiene esta hélice, ¿cierto? Pero que es de forma continua, ¿ya? Acá lo que, a diferencia de lo anterior, ¿ya? Donde el barreno no es continuo, porque el barreno se perfora, se saca y bota al suelo, ¿ya? Se dan cuenta que aquí está la acumulación de suelo. El barreno perfora una profundidad, se devuelve, saca el suelo. Vuelve a entrar, perfora, se vuelve, saca el suelo. ¿Ya? Acá, como es un barreno continuo, el pilote o la excavación realmente va a hacer que a medida que gira el barreno, ¿cierto? El suelo va a ir circulando directamente por el mismo y va a ir acumulándose en el exterior. ¿Ya? Posterior a la perforación,
lo que hacemos es generar el hormigonado, ¿ya? Y el hormigonado es particular en este caso porque la maquinaria que tiene el barreno continuo tiene un sistema que permite que a través de del vástago central, ¿cierto? Del elemento central, que voy a poner el puntero porque no sé si se ve el- la flecha, pero a través del vástago central, ¿cierto? Permite el hormigonado simultáneo una vez que se alcanza el nivel del sello de fundación. Entonces empezamos a generar el hormigonado y a medida que hormigonamos, ¿cierto? Vamos extrayendo el, el elemento, ¿ya? Finalmente, se coloca la armadura en el hormigón fresco. Evidentemente, la calidad y fluidez de este hormigón, más que la calidad, sino que la fluidez del hormigón, la consistencia del hormigón, debe ser una consistencia bastante líquida, bastante fluida para que efectivamente el proceso de colocación de la armadura se pueda hacer de manera más fácil en el último paso, ¿ya? En este caso, ¿ya? Lo podemos emplear en terrenos que no tienen estabilidad durante la perforación, ¿ya? Porque aquí lo que nos ayuda es que la maquinaria, ¿verdad? La maquinaria que estamos ocupando para la perforación es la que de alguna manera permite la estabilización propiamente del, del elemento, ¿ya? Eh, Posteriormente lo que vamos a hacer es, como les comentaba, generar el hormigonado a través de esta tubería central que contiene la máquina que estamos utilizando y vamos a introducir de forma continua, por eso se llama barreno continuo, o sea, en forma, en una sola fase, digamos, sin necesidad de extraer el barreno hasta la profundidad del sello. Luego tenemos el caso de la metodología constructiva del casing recover, que se llama, que en el fondo es con camisa recuperable, ¿ya? Donde aquí la maquinaria, a diferencia de la anterior, ¿cierto? Tiene un caso o una hélice, ¿cierto? Que de alguna manera hace las veces de máquina de perforación o de elemento perforador, ¿ya? Pero a medida que nosotros vamos generando la excavación, ¿ya? Y una vez que llegamos al sello de fundación, ¿cierto? Vamos a lograr poder colocar la armadura, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros acá lo que hacemos, ¿cierto? Esto que vemos acá, que es como un tubo, es lo que de alguna manera va a estabilizar la perforación hasta el sello de fundación. Entonces, va a evitar que el suelo que estamos excavando caiga en la misma perforación, ¿cierto? Y nos arruine la excavación que estamos haciendo. Entonces, la propia máquina o la propia camisa contenida dentro de la herramienta de perforación es la que nos va a contribuir tanto para lograr la excavación como para mantener la estabilización del suelo. Una vez que llegamos a término, ¿ya? Aquí no se ve la camisa de recuperación, pero es como que tuviéramos un corte transversal, ¿ya? Pero aquí en esta etapa, en la etapa 2 la camisa, esta parte o este tubo, ¿cierto? Naranjo está introducido en el interior, ¿ya? Y dentro de ese tubo interior, lo que se hace es colgar nuevamente la armadura a través del mismo procedimiento. Vamos a proceder con el hormigonado, con el tubo tremi, que es este capacho con una manguera lo suficientemente larga para alcanzar la profundidad de colocación y cumplir y respetar las alturas de colocación para evitar la segregación del material. Y luego vamos a extraer en forma simultánea tanto la tubería, ¿cierto? Del revestimiento una vez ya culminado el proceso de hormigonado. Y de esta manera, el hormigón en sí, ya está ocupando el espacio, va a actuar como pared resistente del suelo que eventualmente podría caer, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener el pilote terminado. Entonces, acá lo que nosotros, eh, las características que podemos encontrar es que nos permite esta metodología constructiva asegurar que la ejecución del elemento de fundación, ¿cierto? Se haga correctamente y podamos asegurar también la estabilidad de las paredes internas del suelo que estamos perforando, ¿ya? Como la camisa es recuperable, lo bueno de todo esto es que el elemento de acero, ¿cierto? Que es el que está haciendo las veces de elemento de contención,
pueden ser utilizados en todo, en otras perforaciones o en otros pilotes. ¿Ya? No es perdido en el fondo. ¿Ya? Podríamos tener pocas camisas para poder ejecutar una variedad de pilotes dentro de una obra. ¿Ya? Y eso es lo más importante. El otro método es la perforación, ¿ya? Pero utilizando lodos, ¿ya? Estabilizadores o polímeros estabilizadores. Los lodos estabilizadores son principalmente lodos bentoníticos, ¿ya? La bentonita, si se recuerdan de la mecánica del suelo, es un tipo de arcilla, es decir, un suelo fino, bastante plástico, ¿ya? Que lo que hace básicamente es eh, introducirse las paredes aledañas del suelo circundante, que es inestable, ¿verdad? Y formar una suerte como de estuco, ¿ya? Y además se rellena, o sea, esto está completamente relleno, se llena completo la perforación a medida que se va avanzando. A medida que se va avanzando, se va llenando con este lobo bentonítico que tiene una densidad importante, ya y que actúa como estabilizador. Pero el sistema de perforación aquí no es una perforación propiamente tal, sino que es en el fondo una cuchara excavadora que lo que va haciendo es tomar volumen de material, sacarlo y botarlo fuera. Vuelve a ingresar, saca y bota fuera. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el proceso es un poco más lento que los anteriores. Hasta que llegamos a la profundidad deseada, siempre con la capacidad completa del volumen llena del lodo o el polímero estabilizante. ¿Ya? Estos lodos bentoníticos que yo les comento han ido un poco migrando por temas medioambientales a lo que son polímeros biodegradables, ¿ya? Que son de alguna manera compuestos químicos, ¿ya? Que son inertes y que no generan contaminación principalmente en lo que son los suelos y las napas subterráneas, ¿ya? O también específicamente cuando se hacen perforaciones dentro de cursos de agua, tanto marítimos como fluviales, ¿ya? Una vez que llegamos a la profundidad de fundación y tenemos el lodo puesto, ¿cierto? Vamos a introducir lo que es la camisa, perdón, la armadura de acero. Ya la vamos a colgar nuevamente. Evidentemente, por el principio de, de, de la ocupación del espacio, ¿cierto? Dentro de un fluido, cuando introduzcamos la armadura, parte de este lodo va a tender a salir, porque el volumen que ocupa la armadura va a ser el volumen de lodo que tiende a salir. ¿Ya? Ese lodo es recuperable y eso es súper importante porque el lodo lo podemos volver a utilizar para otras excavaciones, o el polímero en este caso. ¿Ya? Entonces, una vez que ya introducimos la armadura, vamos a introducir el tubo TREMI, ¿ya? Hasta la profundidad deseada y empezar a ver el proceso de hormigonado desde la parte inferior del pilote o la punta del pilote hasta la parte superior, ¿ya? Lo más importante es que por diferencia de densidad, el lodo es menos denso que el hormigón, por lo tanto, a medida que el hormigón va rellenando la parte más baja, ¿cierto? Va a ir igual por este principio de ocupación de volumen, eh, generando que el exceso de lodo vaya saliendo. Por lo tanto, siempre hay adicional bueno, dentro de este método de perforación, hay mangueras que permiten recuperar ese lodo, ¿cierto? Succionarlo y vaciarlo en piscinas de almacenamiento para posteriormente reutilizarlo. Entonces, el proceso de hormigonado se realiza y se culmina hasta que llega el pilote terminado. Eh, Acá, en este método, podemos alcanzar muy grandes profundidades, ¿ya? Yo les mostraba a la clase anterior unas fotos de la construcción de los pilotes del puente Chacao, ¿cierto? Que tienen aproximadamente entre 2,60 m, 2,70 m de diámetro, ¿ya? Hasta 3,5 en algunos casos, ¿ya? Eh, y con profundidades que alcanzaron los 90 metros, ¿ya? Aquí podemos alcanzar profundidades muy grandes, ¿ya? Y lo interesante es que acá no necesitamos una camisa estabilizadora que muchas veces es cara, porque el acero es muy caro, ¿ya? Los logos de alta densidad, en el fondo, es una mezcla de esta arcilla que les comentaba yo, altamente plástica, que es la bentonita, con agua, ¿ya? Y lo que hace es mantener estables esas paredes de perforación. Y la ventaja también es que tanto los logos como los polímeros son reutilizables son recuperables y por lo tanto reutilizables para posteriores excavaciones, ¿ya? Esto es en términos de lo que se refiere a los procesos constructivos de los pilotes pescados. Ahora nos vamos a introducir un poco en lo que es la parte numérica, ¿ya? De los pilotes. Y la idea es partir entendiendo
cómo funcionan los pilotes y, por lo tanto, cómo nosotros en el cálculo vamos a considerar, ¿cierto?, el diseño de los mismos. Eh, Convenimos que las fundaciones, ¿cierto?, son las estructuras o los elementos estructurales dentro de una obra o dentro de una estructura, ¿cierto?, son encargados de transmitir las cargas al suelo de fundación, ¿ya? Y por lo tanto, la transmisión de esas cargas, a diferencia de las fundaciones, ¿cierto?, superficiales o directas, en los pilotes se hacen a través de lo que es el roce que va a generar el manto, el fuste, ¿cierto?, del elemento, en el fondo de este cilindro que vemos acá, ¿verdad? Eh, y la resistencia que genera la punta del pilote, ¿cierto?, con el suelo de fundación en el sello de fundación. Por eso aquí en este esquema establecemos que la carga total que va a transmitir este pilote va a estar distribuida o soportada por la carga de la fricción que va a aportar el elemento con el suelo circundante a medida que se va profundizando, más la carga de la punta del elemento. ¿Ya? La carga de fricción es un factor F por el área, ¿cierto?, del manto de este pilote, que en el fondo eh, sería, ¿cierto?, el diámetro, perdón, el perímetro del pilote por la altura, o sea, sería 2πr por h, ¿ya? Por este factor de fricción que va a depender del roce que tenga el suelo, que en el fondo es el tipo de suelo, ¿ya? Ahora en pilote nosotros tenemos tres posibles escenarios, ¿ya? Un escenario donde la carga que va a transmitir el pilote, ¿cierto?, va a atravesar un, una longitud de suelos que no son lo suficientemente competentes, ¿ya? Que le vamos a llamar aquí en este modelo un suelo débil, ¿cierto? Hasta llegar a lo que es un suelo competente, que eventualmente pudiese ser roca, ¿ya? Y como si tuviésemos la fortuna de encontrar roca en una profundidad, ¿cierto? Inmediatamente o razonable, ¿verdad? El pilote lo que va a hacer es apoyarse directamente en la roca, ¿ya? Por lo tanto, como la roca es altamente resistente, la carga que va a aportar la punta del pilote al apoyarse en la roca es muchísimo más grande que la que va a aportar la fricción del suelo no competente, ¿cierto?, en todo su manto. Entonces, por eso decimos que la carga última del pilote va a ser aproximadamente la carga de la punta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga de la punta es muchísimo más grande porque la roca es altamente resistente. En el fondo, si yo pudiera, yo en la práctica debiese calcular aquí también la carga de fuste, pero estoy apoyado en roca, la carga de punta va a ser, no sé, por poner un número, 100, ¿ya? Y la carga de fuste va a ser 1. Entonces, en el fondo, la carga última, ¿ya? Que va a quedar determinada principalmente por la carga de punta. O sea, el fuste realmente no le va a aportar lo suficiente o no va a ser incidente en el cálculo de esta capacidad, ¿ya? Luego tenemos el escenario más común, que es el que se puede dar en las construcciones y en las obras civiles en general y el que normalmente se busca, donde también vamos a atravesar una serie de capas de suelos no competentes hasta llegar a un suelo bastante competente, pero que en el fondo no es roca, ¿ya? Es un suelo denso, un suelo probablemente con muy buena capacidad de soporte, ¿ya? Pero donde nosotros, a diferencia del caso anterior, no nos vamos a apoyar sobre esa capa de suelo competente, sino que lo que vamos a hacer es profundizarnos en ese suelo competente o más bien empotrar este elemento en el suelo competente a una profundidad que se le denomina LB, que es la profundidad de penetración en el estrato de apoyo, ¿ya? Y aquí también la carga de punta es bastante más grande que la carga de fuste, ¿ya? Ahora no es tan despreciable, pero para efectos de diseño y como factor de seguridad, también la carga última va a ser expresada básicamente como la carga de punta. Y luego tenemos el otro escenario, que es el escenario más desfavorable, ¿ya? Donde la profundidad de los estratos no competentes es tan grande, ¿cierto? Y no logramos precisar o encontrar un estrato competente, que lo que tenemos que hacer es profundizar el pilote, ¿ya? Lo suficiente para que alcance la resistencia, ¿cierto? Pero debido exclusivamente a la carga de fuste, al QSUBS, que es esta carga, o esta carga resistente,
más bien esta resistencia, ¿cierto? Que genera el roce del manto del pilote con el suelo circundante. Y aquí aproximadamente la carga de, el pilote, ¿cierto? La capacidad del pilote va a estar determinada por básicamente la carga de fuste. Ya por la carga de punta va a ser prácticamente nula porque en el fondo estamos sobre un suelo que no es competente. Entonces, esto es lo que denominamos por ahí pilotes flotantes. También lo van a encontrar en algunas de la bibliografía que pudieran revisar eventualmente. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo de transmisión de carga? A medida que nosotros tenemos un pilote profundizado a una longitud L, ¿ya? Lo que vamos a lograr es que la capacidad o la carga última del elemento, ¿cierto?, se comprenda entre dos factores que son matemáticamente la suma directa de lo que es la capacidad por punta versus la capacidad por fuste, donde esta capacidad por fuste va a estar dada, ¿cierto?, por la fricción que genera el suelo circundante o que toca directamente el manto del pilote, ¿cierto? Eh, y que va a depender evidentemente del tipo de suelo para lograr ese coeficiente de fricción. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, la capacidad última del pilote va a estar dada directamente por la capacidad última, perdón, por la capacidad de la carga de la punta, que es el Q sub P, más la resistencia por fricción, que se denota Q sub S o también Q sub F, ¿cierto? Que es la que aporta el roce del suelo al fuste del elemento. En este caso, L es la longitud de empotramiento, ¿ya? Y en el estrato en que nos vamos a apoyar, ¿ya? Y lo más relevante acá es entender que, por ejemplo, para el caso de pilotes que son hincados, que normalmente tienen o secciones tubulares o tipo doblete, ¿cierto? Tipo H, como se llaman, como los pilotes tipo riel, ¿ya? A medida que nosotros vamos hincando el elemento, es evidente que parte del suelo va introduciéndose acá en la punta del material. Y ese suelo se denomina tapón de suelo, y que es tanto para esta estructura tubular, por ejemplo, que es cerrada, como para esta estructura, cierto tipo H o doble T, que es abierta, ¿ya? Es tan rígido por el proceso constructivo que cuando lo que vamos a calcular sea la capacidad última del pilote y que tiene una relación directa con el área de contacto de la punta, el área va a aportar a esa resistencia no va a ser tan solo el área comprendida del material constituyente del pilote, sino que también va a ser el aporte que entrega el área de este suelo, tapón de suelo que está muy, muy rígido, contenido en el elemento. ¿Ya? De esa manera, la capacidad o la carga de punta del pilote, ¿cierto? ¿Ya? Que es la que teníamos acá, que es el Q sub P, la capacidad última, perdón, la capacidad de carga de punta del pilote, va a estar dado por el área de la punta del pilote que considera tanto el material del pilote como el tapón que pudiese generarse, ¿ya? Por un Q sub P minúscula, ¿cierto? Que es la resistencia unitaria de punta, ¿ya? Y esa resistencia unitaria de punta tiene relación directa con las variables que afectan al suelo y que por ahí uno pudiera recordar los principios planteados tanto por Terzaghi y por Meyerhoff, que están en función de la variable que es la cohesión, ¿cierto? La carga, ¿cierto? Que es el esfuerzo efectivo que actúa sobre el suelo, ¿ya? Por factores, ¿cierto? Que son dados por la capacidad de carga y que están tabulados, ¿ya? Entonces, vamos a establecer que esa resistencia unitaria de punta, ¿ya? Va a estar dada por este factor asociado a lo que es el esfuerzo efectivo y a la cohesión del suelo multiplicado por sus respectivos factores de capacidad de carga, que normalmente dependen del ángulo de fricción interna, ¿cierto? Entre otras variables. Mientras que la capacidad por fuste va a ser la sumatoria de lo que es el perímetro del pilote por S delta L, que es la longitud incremental del pilote a través del cual, ¿cierto?, el perímetro o el manto del elemento y la fuerza de roce, ¿cierto?, se empiezan a considerar constantes. ¿A qué nos referimos? Que el pilote en sus primeras capas normalmente no va a ser, no va a aportar mucha resistencia por fuste porque en el fondo las primeras capas están bastante sueltas, entonces el piloto va a entrar con mucha menos dificultad, pero va a llegar a una profundidad a la cual el piloto ya va a estar tan confinado, ¿cierto? Y
la resistencia que va a poner el pilote a penetrar el suelo, ya va a ser, nos va a dar esa longitud a través de la cual nosotros vamos a empezar a considerar que el fuste realmente empieza a actuar. Entonces va a haber una zona donde el Q sub S lo vamos a considerar como cero, porque realmente es casi nulo el roce que genera o la resistencia que genera a la penetración del elemento. ¿Ya? Para esto, hay distintas teorías, ¿cierto? Y distintas ecuaciones que planteaban distintos autores para la estimación de esta capacidad por punto. Meyerhoff, ¿cierto? Que es uno de los padres del diseño de fundaciones también en la ingeniería, ¿cierto? Logró establecer, ¿ya? Eh, una correlación para determinar esta resistencia unitaria, ¿ya? Que multiplicada por el área, esto nos va a dar la capacidad última del piloto, perdón, la capacidad por punta del pilote, ¿ya? Entonces, él plantea que para Arenas, la ecuación está dada por este término que está acá, que si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al general que vimos acá, ¿cierto? Con la diferencia que no tiene este elemento que está acá, ¿ya? Que tiene que ver con la cohesión. ¿Y eso por qué razón? Porque una arena limpia, ¿verdad? Como las arenas de la playa, ¿cierto? No tiene cohesión. Entonces la cohesión es cero. Por eso la ecuación se reduce tan solo a lo que es el esfuerzo efectivo, ¿ya? Y Meyerhoff plantea que esta relación, ¿cierto? Que determina la capacidad por punta del elemento debe ser menor o igual al área de la punta por un Q sub L, donde el Q sub L lo define como máximo 50 veces la tangente del ángulo de fricción multiplicado por el factor NQ, que tiene que ver con la capacidad de carga. Y aquí nosotros tenemos una tabla que en función del ángulo de fricción del suelo nos permite obtener con las dos curvas que vemos acá, tanto en línea punteada, que representa el factor de capacidad de carga asociado a la cohesión, como en la línea, ¿cierto? Continua negra, ¿cierto? Que es el factor asociado al esfuerzo efectivo, que nos permite determinar, ¿cierto? Cómo o cuál es el valor de este factor dependiendo del ángulo de fricción. Supongamos que tenemos una arena, ¿ya? O más bien, más que una arena, puede ser un suelo que tiene cohesión actualmente, ¿ya? Y que el ángulo de fricción, por ejemplo, es 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos el ángulo de fricción, nos proyectamos por el 30, intersectamos la curva del NQ y proyectamos esta curva del NQ hasta el eje de la Y. Y obtenemos aproximadamente el valor de ese NQ. Y lo mismo para obtener el NC en el caso de que el suelo tenga cohesión. Por el 30 subimos, intersectamos con la curva del NC y proyectamos el valor. Entonces tendríamos que los valores de NQ son 60 y de 100, respectivamente con el NC, para un ángulo de fricción de 30 grados. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, cierto? Perfecto. Vamos a tener también el escenario donde tengamos arcilla en condición de saturación, ¿cierto? Donde efectivamente por el hecho de ser una arcilla y por el hecho de estar todos sus intersticios ocupados por agua en una condición no drenada, vamos a obtener un ángulo de fricción que es cero. Para este caso, ya donde tenemos suelos finos en esta condición, la capacidad por punta del elemento va a estar dado por el factor NC, ¿cierto? Que es de la cohesión, que aquí en una arcilla evidentemente tenemos cohesión, ¿cierto? Por se supo que es la resistencia no drenada al suelo bajo la punta del pilote, ¿ya? Por el área del pilote, ¿ya? Y Meyerhoff también establece que es una muy buena aproximación, ¿ya? Para ese valor es 9 veces la resistencia no drenada del suelo bajo la punta multiplicada por el área de la punta del pilote. Jambú, en cambio, en el 76 nos presenta también alguna variación asociada a lo que es el método de Meyer, ¿ya? Que básicamente en la práctica es exactamente el mismo, depende de la cohesión y del esfuerzo efectivo, ¿ya? Pero lo único que hace es plantear
diferentes metodologías para la obtención de los factores de capacidad de carga asociados a la cohesión y al esfuerzo efectivo. ¿Ya? Nos dice que el NQ está dado por esta expresión, ya que depende del ángulo de fricción interna del suelo, ¿cierto? Y de un factor nu, ¿ya? Va a ser aproximadamente 70 grados para arcillas que sean blandas y 105 grados para suelos arenosos densos. Y aquí tenemos algunas, algunas curvas, ¿cierto? Diferentes para la obtención de este factor nu, ya para distintos ángulos. El factor NC, el factor de carga asociado a la cohesión, depende del factor NQ anterior, ¿ya? Y también del ángulo de fricción interna. Por lo tanto, acá el procedimiento es el mismo. Conocido el ángulo de fricción interna del suelo, nosotros vamos a proyectar, por ejemplo, en el caso de 30 grados, suponiendo que nu, por ejemplo, es 90, se dan cuenta, 90 grados está representado por esta curva que está acá, que está aquí, está aquí. Nos vamos a hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, intersectamos, ¿cierto? Y estas curvas en negrito representan el NQ. Así que, pum, nos vamos, proyectamos, nos damos cuenta que va a ser más o menos del orden de 19 o 20. Lo mismo para obtener el NC, lo podemos calcular ya sea directamente ahora por esta ecuación que está acá, ¿ya? O también vamos a poder proyectar esto hacia la curva de 90, que en el caso del factor NC es esta que está acá. Dejan que la que va por el medio. Entonces aquí iríamos hacia arriba y proyectamos y nos daría aproximadamente 35, no sé, 32. Aquí es súper interpretativo porque son ABAC, ¿vale? Pero también tenemos ya la ecuación aritmética para obtener los valores. Ambas metodologías son válidas. Luego Goodman plantea también una expresión para los pilotes que ya se apoyan directamente sobre roca. Y nos indica que la capacidad por punta, ¿cierto? Va a estar dada por la resistencia a la compresión no confinada de la roca, en el fondo de este ensayo, digamos, triaxial con sigma 2 y sigma 3 cero, ya donde solamente se le aplica a la probeta. No quiero estar hablando chino mandarín, si es que alguien no recuerda los cursos de suelo, ¿cierto? Pero en el ensayo triaxial, en el fondo uno lo que hace es someter una probeta que está contenida aquí en un tubo, ¿cierto? Y que tiene un vástago que va a entregar una carga de compresión. Y aquí muchas veces uno lo satura, ¿verdad? Con agua o lo que sea para que esta agua, ¿cierto? Le estimule a la probeta el confinamiento que está presenta, ¿cierto?, a determinada profundidad. Cuando hablamos de compresión no confinada, simplemente tenemos la probeta y estos sigma 2 y sigma 3, que para un triaxial normal, ¿cierto?, tienen un valor numérico. Para una compresión no confinada, es decir, que no tiene este sigma 2 y sigma 3, estos ambos son cero. En el fondo tienen la probeta, ¿cierto?, que es cilíndrica, y solo le aplicas a esa probeta una carga vertical. Aquí tenemos una tabla referencial para entender esa resistencia a la compresión no confinada para distintos tipos de roca, una arenisca, una caliza, lutita, granito, mármol, ¿ya? Y más o menos cuáles son los rangos en los cuales fluctúa el ángulo de fricción de estas dependiendo del grado de meteorización, ¿cierto? La sanidad de la roca, ¿ya? De esta manera, nosotros podemos obtener el valor asociado a lo que es la capacidad por punto, ¿ya? Finalmente, vamos a tener eh, una metodología que plantea Breault, Shou y Fukui, ¿ya? Que utiliza, ¿cierto?, el SPT, o el Standard Penetration Test, o el ensayo de penetración estándar, como se conoce, que es bastante utilizado en Chile, incluso post terremoto 2010, ha sido de carácter obligatorio, ya para la clasificación sísmica del suelo, ¿ya? Y donde se nos presenta el factor, ¿cierto?, de la resistencia unitaria por punta del pilote, el Q sub P minúscula, ¿ya? En función de lo que es el N60. ¿Qué representa el N60? Es el número de golpes ya normalizado a lo que es el 60% de la energía de impacto. Quiero saber, ¿ustedes saben, me imagino, lo que es un SPT o hay alguien que no sepa lo que es un SPT?
Son como los ensayos que se hacen en terreno, pues, profe. Cuando, ¿o no? Va como por ese lado. Efectivamente, es un ensayo que se hace en terreno. Cuando uno hace un sondaje, ¿ya? A medida que va perforando el suelo, uno con la misma máquina, ya perforadora, que tiene un martinete incorporado, ¿ya? Lo que hace es medir la cantidad de golpes que una varilla, ¿cierto?, se demora en introducir 3 tramos de 15 centímetros. Por ejemplo, tú empiezas aquí la perforación, chiqui, 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 decís ya, a 1,5 metros voy a hacer un SPT. Entonces llegas al 1,5 metros, ¿ya? Ese era el ensayo de penetración estándar, ¿no? Este es el ensayo de penetración estándar, exacto. Entonces, por ejemplo, tú llegas al 1,5 metros y dices, ya voy a hacer el SPT. Sacas el equipo, queda aquí la perforación y metes este vástago, esta barra. Y esta barra tiene un martillo normalizado que tiene un martillo más o menos de 73 kilos de peso, que a una altura definida, dependiendo si es un martillo eléctrico, a diésel, qué sé yo, manual incluso. Tiene que recibir distintos tipos de correcciones posteriores, pero el ensayo bruto ya se hace con ese martinete y al 1,5 metros tú dices, perfecto, vamos a medir primero cuántos golpes se demora en penetrar estos 15 centímetros. Esto lo que hace es marcar esa varilla, tal como la tengo acá, 3 tramos de 15 centímetros. ¿Va? Perfecto, tú la marcas, ¿ya? Eh, ¿Ya? Tú marcas la varilla y empiezas a contar. Tú la varilla ya marcáis y dejáis la varilla justo acá, porque en el fondo la idea es que justo ahí a nivel de terreno. Y empiezas a contar. Ta, 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 ta. Entonces, tú vas a cachar que la varilla empieza a penetrar. Supongamos que aquí tenemos 15. Aquí voy a borrar para que no haya una confusión, porque me quedan cuatro segmentos, ¿no? Voy a hacerlo de nuevo para que se entienda. Ya, voy a tener la varilla. Entonces, llegué al 1,5 metros, por ejemplo. Ya, llegué al 1,5 metros y lo que hace es marcar la varilla que vas a penetrar. No, me quedo, ahora me quedo muy arriba la cosa. Lo voy a dejar acá. En la excavación, llegaste aquí, ¿cierto? Entonces tú metes la varilla hasta el sello de fundación. Y lo que hace uno es marcar, ¿ya? Marcar. Desde este nivel, 15 centímetros, otro tramo de 15 centímetros y otro tramo de 15 centímetros. Entonces empieza a golpear el martinete. Aquí. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Y empieza a contar. ¿Cuántos golpes para penetrar este primer tramo de 15 centímetros? Lo registra. Luego, ¿cuántos golpes el segundo tramo y cuántos golpes el tercer tramo? Entonces, el ensayo lo que dice es que uno lo que tiene que hacer es... Perdón, chiquillos, denme un segundito.
¿Siguen ahí, chiquillos? Sí, profe. Disculpen, una emergencia doméstica que ocurrió, pero ya está solucionado. Ya, entonces, en el fondo, registramos estos tres números de golpes que se demoran en ingresar cada uno de estos tramos de 15 centímetros, ¿cierto? Y el ensayo define que el primer tramo lo descartamos porque de alguna manera en el proceso de perforación ya se alteró esta parte que está inmediatamente en la parte inicial del- de la profundidad. Entonces, el primer tramo lo descartamos y con los dos otros tramos trabajamos. Y luego se hacen estas correcciones que digo. En el fondo, se llega a este valor que es el N60, que lo que hace es representar un número de golpes de alguna manera ponderado o representativo de cuánto penetran estos dos tramos superiores los 15 centímetros. ¿Ya? Y eh, Shui Fukui, Brau y otros, ¿cierto? Presentan eh, algunas correlaciones para calcular el valor de Q sub P, ¿ya? En función de este N60 y de otros factores, ¿ya? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de suelo y la metodología, ¿cierto? O el tipo de pilote que tengamos. Por ejemplo, Brau nos dice que para arenas, ¿ya? Indiferente el tipo de pilote, esta capacidad por punta puede expresarse como 19,7 veces la presión atmosférica, ¿ya? Multiplicado por el N60 elevado a 0,36, ¿ya? Choi y Fukui plantean cuatro expresiones más, donde nos dicen que la expresión para la capacidad por punto depende también de una proporción de la presión atmosférica, pero también por el N60. En el caso de pilotes que están en arenas y que son hormigonados in situ, ¿ya? Es simplemente 3 veces la presión atmosférica. Un pilote perforado, ya que también es un pilote in situ, ¿cierto? Sobre arena, ya va a representar eh, el 10% de la presión atmosférica por el N60. O 0,1 por la presión atmosférica por el 60, por el N60. A un pilote perforado, pero ahora en vez de arena, que tiene una arena con algún componente gravo, una arena gravosa, va a ser 0,15 por presión atmosférica por N60 y para pilotes que ya son hincados, para cualquier tipo de suelo va a ser el 30% de la presión atmosférica por el N60. ¿Ya? Eso. Entonces, chiquillos, lo que yo necesito ahora es que pongan muchísima atención porque el ejercicio que vamos a ver a continuación de ejemplo de la aplicación de esto va a ser exactamente lo que nos va a entrar en la PEP de la próxima semana. ¿Ya? Es bastante simple, pero hay que ser bastante analítico. Y una parte fundamental que me pasó comentar en esta última lámina, es que para lograr eh, representar esa condición adecuada que se está dando en la punta del pilote, lo que nosotros tenemos que analizar para los NSPT, ¿ya? Son la profundidad, o lo que tenemos que hacer es analizar estos valores de NSPT a las profundidades que equivalen a 4 veces el diámetro, ¿cierto? Bajo la punta del pilote y 10 veces el diámetro sobre el mismo. Es decir, si nosotros tenemos ya un pilote, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es considerar el bulbo de influencia o del suelo donde efectivamente está actuando la resistencia, ¿ya? Y que para efectos prácticos va a ser, si este es el diámetro D, vamos a considerar desde este punto hasta abajo 4 veces D y desde ese punto hasta arriba 10 veces D. Entonces, cuando nosotros tengamos el NSPT, sabemos que los NSPT que tenemos que considerar son justamente los contenidos dentro de estas profundidades. Los que están más arriba no nos sirven, son solamente estos, ¿ya? Entonces, en el ejercicio numérico, lo que yo les pregunto es, bueno,
se desea estimar la capacidad por punta de un pilote de hormigón, ¿cierto? Que está instalado en un suelo que es una arena, ¿cierto? A través de los registros que se obtienen de un ensayo SPT. Estos son los registros, ¿ya? Yo les doy directamente el N60 y a las pruebas le voy a dar directamente el N60, se ocupa el dato directo, ¿ya? La sección del elemento, en este caso es cuadrado, es un pilote prefabricado de hormigón, ¿ya? Cuando hablamos de D acá, es que el pilote es cuadrado, en el fondo del lado del pilote, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Y que tiene una longitud total del pilote de 15,2 metros, ¿vale? Entonces, acá yo les entrego el N60 a cada una de las profundidades. Entonces, acá se puede ver que se hicieron en SPT, ¿cierto? A 1,5 metros, a 3 metros, a 1, a 4,5, etcétera, hasta llegar a los 21 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros utilizamos las ecuaciones de Meyerhoff, ya nos vamos a dar cuenta que Meyerhoff también, a partir de un suelo granular homogéneo, nos indica, ¿ya? Que esto también es una variación del método de Meyerhoff que vimos anteriormente, que la capacidad por punta o la resistencia unitaria por punta del pilote está dado por 0,4 veces la presión atmosférica por el N60 y por la razón el largo del pilote y el diámetro, ¿ya? Y este valor siempre tiene que ser menor o igual a un valor límite que es 4 veces la presión atmosférica por el N60. Recordemos que el N60 lo evaluamos siempre entre 10D sobre la punta del piloto y 4D bajo la punta, y que la presión atmosférica equivale a una presión, digamos, al nivel del mar de 100 kilonewton metro cuadrado. Entonces, si nosotros recordamos, el pilote tiene una longitud de 15,2 metros, ¿cierto? Entonces, y el diámetro, o el lado del pilote en este caso, que es 30,5 centímetros, ¿cierto? Tenemos, lo que nos permite es obtener el área de influencia en la cual nosotros vamos a hacer el análisis. Entonces, vamos a calcular como el D o el diámetro es 30,5 centímetros o 0,305 metros, ¿cierto? Sabemos que vamos a actuar 10 veces este diámetro sobre el pilote, ¿cierto? Si el diámetro es 0,305, 10D o 10 veces el diámetro equivale a 3,05 metros, ¿ya? Y desde la punta hacia abajo es 4 veces ese diámetro, ¿ya? Por lo tanto, multiplicamos, ¿cierto? 0,305 por 4 y nos va a dar 1,22. Por lo tanto, sobre la punta del elemento, es decir, desde los 15,2 metros, le restamos los 3,05, nos da 12,15. Y bajo la punta estaríamos desde los 15,2 metros, que es el largo del pilote, más 1,22 metros. Por lo tanto, la profundidad de interés para nosotros considerar los N60 van a estar comprendidos entre 12,15 metros y 16,42 metros. Si nos vamos nosotros a la tablita, 12,15, ¿cierto? Y eran 16,42, podríamos inferir que los datos que vamos a ocupar son aproximadamente entre los 12 metros, ¿cierto? Y los 16,42, que es lo que está acá. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, estos son los NSPT que me interesan. Esto que está acá me da lo mismo y esto que está acá también me da lo mismo. Estos son los que van a ser representativos de nuestro suelo porque aquí vamos a estar empotrados nosotros, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es calcular cuál es el N60 representativo. En este caso, lo que hacemos es un promedio porque son 4 mediciones, ¿ya? Son 4 mediciones, pero realmente lo que es un ponderado, porque si yo hago un N60, qué sé yo, cada 1,5 metros, aquí lo hice todos cada 1,5, entonces da lo mismo. Pero si yo hiciera cada 1,5 en algunos, en otro cada 3 metros, después cada 5 metros, lo que tengo que hacer es un ponderado de las diferencias, ¿ya? Pero para efectos de nuestro curso, vamos a hacerlo siempre a la misma distancia. Entonces, el N60 representativo va a ser el promedio de la cantidad de golpes, ¿ya? Que nosotros tengamos. Entonces teníamos para el primer estrato, ¿cierto? Que era los 12 metros 17, a los 13,5 20, a los 15 son 28 golpes, al 16,5 son 29. Entonces sumamos esta cantidad de golpes y lo dividimos por la cantidad de
de ensayos que lo hicimos. Entonces aquí son 4 TPT, por eso dividimos por 4, entonces el N60 representativo es 23,5. ¿Ya? Aquí alguien me podría decir, profe, ¿qué hago? ¿Lo aproximo hacia arriba o lo redondeo hacia abajo? La verdad que un golpe no va a hacer mucha diferencia, ¿ya? Pero si alguien puede decir, pues yo voy a ser conservador, entonces lo considero 23, o alguien me dice lo considero 24. Da exactamente lo mismo, no vamos a variar mucho. Por lo tanto, ya conocido el N60, nos vamos a la expresión de Meyerhoff que vimos que está planteada acá en este ejemplo, ya que es esta que está acá. Entonces, la capacidad por punta del pilote va a ser el área de la punta por la resistencia unitaria. La resistencia unitaria, ¿cierto? Que es este Q chiquitito, está dado por esta expresión que está acá, que siempre debe ser menor o igual a esta otra que está acá, que depende del N60. Entonces, 0,4 por la presión atmosférica, por el N60 y por la relación entre lo que es el largo, el diámetro del pilote, que para este caso es el lado del pilote. Y eso tiene que ser menor o igual al límite que tenemos acá. Como la presión atmosférica es 100 kilonewton metro cuadrado, ¿cierto? El N60 es 24, ¿cierto? La longitud del pilote es 15,2 metros y el diámetro del pilote, que en el fondo del lado del pilote, porque el pilote es cuadrado, es 0,305. Ya lo que obtenemos es que, bueno, y el área del pilote, evidentemente 0,305 por 0,305 porque es cuadrado, nos da un valor de 4.450,56 kilonewtons. ¿Ya? Pero yo tengo que comparar esto porque la expresión de Meyerhoff tiene un límite que está dado por 4 veces la presión atmosférica por el N60. Entonces, multiplicado por el área, también 0,305 por 0,305, 4 por 100 por 24, el N60 nos da 893,04. Entonces, por un lado, la expresión matemática nos dice que es 4.450, pero ese valor jamás puede ser mayor a la otra expresión. La expresión limita el valor que está acá. Entonces, siempre en esto nos vamos a quedar con el menor valor. ¿Ya? Hay un límite que no puede exceder este valor. ¿Ya? Si esta expresión que está acá al lado nos da menor a este límite, nos quedamos con el menor. Siempre nos vamos a quedar con el menor. Entonces, acá la capacidad por punta de nuestro pilote va a ser de 893 kilonewtons. ¿Se entiende? Ahora, si nos vamos a una expresión de Breaud, ¿ya? Breaud, ¿cierto? Nos dice que es aplicable para arena. Entonces, bueno, veamos qué nos saldría con Breaud. El N60, ya lo determinamos, es 24. Y la expresión de Breaud, ¿cierto? Nos define que es 19,7 la presión atmosférica por N60 elevado a 0,86. Y multiplicado por el área del pilote, ¿cierto? Que nos daría la capacidad por punta. Reemplazamos los valores. 100 es la presión atmosférica, el N60 es 24, ¿cierto? Y lo que obtenemos es una capacidad por punta de 575,4. Entonces, yo digo, bueno, con Meyerhoff me da 893, con Breaud me da 575, y acá lo que yo estoy estimando es la capacidad del pilote. Pregunta, es evidente aquí, ¿cierto?, que la metodología de Breaud y la ecuación nos trae un valor que es mucho más conservador, porque lo que está diciéndonos acá es que la capacidad es más chica, ¿ya? Si la capacidad es más chica, en el fondo lo que yo tengo que hacer es asegurarme de o poner más pilote, si es que tengo mucha carga, ¿cierto? O aumentar la sección, ¿ya? Entonces, acá la elección de uno u otro va a depender de la cantidad de información que yo disponga, ¿ya? Normalmente la información geotécnica en la mayoría de los proyectos no es tan relevante, entonces uno trata de irse por lo conservador y escoge el más pequeño, ¿ya? Pero la idea es poder hacer esa parte analítica, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? Porque ese es el ejercicio, ¿ya? O sea, Profe, lo que vamos a evaluar en la prueba de la otra semana es idéntico a lo que estamos viendo aquí. profe, ¿el suelo siempre va a ser de arena o va a Mm, cambiar? mm. No, pues puede ser, puede ser algún otro tipo, yo te digo a lo mejor una arena gravosa, por ejemplo. ¿Ya? Si te digo que es una arena gravosa, chuta, a lo mejor tú decís, ya, ¿sabéis qué? Aquí puedo ocupar, por ejemplo, yo en este caso, no, en este caso,
Si yo le hubiese puesto un piloto hincado, que era lógico porque era cuadrado, ¿ya? Y esta aplica para todos los suelos, también lo podríamos haber comparado con esta, ¿ya? Y haber tomado una decisión. Hay varias expresiones. Pero si yo tengo una arena gravosa, a lo mejor lo veis con esta y con esta. Y con Meyer, O sea, dependiendo del... del Pero, enunciado. y con las fórmulas, profe, es que ahí me tiendo como a confundir un poco para empezar a comparar. Porque con esta saco el... Ah, me voy guiando por esta y después esta la multiplico por el área del pilote para sacar el Q El grande. Q Es grande, una cosa así. exactamente. Esto es lo que, Vale. esta es la capacidad por punta. Esa es como la Y la pregunta de capacidad, la prueba. claro, y la capacidad por punta es el área de la punta Mm. por el Q chiquitito, que es la resistencia unitaria, ¿cierto?, de la punta del pilote. Y este valor es el que nos entregan distintas opciones. Opción uno, opción 2, opción Es el que 3. sale en distintas fórmulas, po. Exacto, De... este es. Pero el que el área lo conocemos, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado Meyerhof, que es el que está acá, esta, ¿cierto? Este es Meyerhof, considera el N60, ¿ya? Tenemos también las que vimos anteriormente, bueno, tenemos esta, que también consideran el N60, ¿ya? Y eventualmente podríamos también ocupar alguna de estas otras. Esas son un poco más complicadas sí, en comparación a las de que están más adelante, ¿no? Se necesitan los coeficientes, se Claro, necesitaría como más claro, información. claro, si yo te doy el ángulo de fricción, con el ángulo de fricción podía obtener todo esto, Mm. ¿cachai? Pero lo importante es que hay distintos escenarios en los cuales yo puedo, ¿cierto?, obtener estos valores, ¿ya? Y eso es lo relevante, ¿cachai? Pero lo que me interesa también es lo asociado al SPT, ¿ah? Porque el SPT es uno de los ensayos que más se utilizan en nuestra normativa y en nuestro diseño, ¿ya? Entonces, la prueba no es más que esto, ¿ya? Me interesa que revisen, rehagan el ejercicio, ¿ya? Y vayan entendiendo la dinámica. A diferencia de la prueba de puente, esto es mucho más mecanizable, así que, bueno, con la grabación ahora, una vez que terminemos la clase, se la subo y ya van a tener disponible. El material ya está, lo subí antes de la clase. No sé si lo revisaron y lo vieron, pero ya está disponible, ¿ya? Y chiquillos, para finalizar, ¿ya? Me interesa hacer un recordatorio. Con esto ya hemos terminado las clases, ahora solo queda los distintos escenarios que son las evaluaciones, ¿ya? Como les dije, fin de semana, de aquí al lunes, yo les entrego las notas de su prueba de puentes, uno, ¿ya? El domingo se hace la entrega de la P3 del módulo de viales a través del mecanismo que les comenté, ¿ya? El próximo jueves, ¿ya? Es la eh, prueba de puente en la sala 542 a partir de las 7 de la tarde, ¿ya? El jueves siguiente, el 12, ¿ya? Es la jornada de pruebas recuperativas para quienes faltaron a una de las pruebas de las evaluaciones y justificaron, ¿cierto? Se les va a tomar su prueba recuperativa. Ojo, que esta prueba recuperativa no es una ¿ya? Es una prueba recuperativa asociada a la prueba que cada alumno faltó. Si alguien faltó a la prueba uno, se le hace la prueba de los contenidos de la prueba uno, ¿ya? Con todo esto, yo ese día jueves 12 ya voy a tener todas las calificaciones, ¿ya? Por lo tanto, y por lo tanto, yo estimo que el viernes 13, ¿ya? O sábado 14, vamos a tener las notas completas, ¿ya? Todo el compendio. Ustedes van a conocer su promedio final para cada uno de los módulos. Recuerden que se aprueban por separado los módulos. Entonces, si un estudiante se va a por de viales o a por de puentes, ambas por, ¿ya? Se toman el día jueves 19 de diciembre, o sea, la semana siguiente. Esta sala por confirmar, yo se la voy a confirmar, pero que es muy probable que sea la 542, ¿vale? ¿Ya? Y el jueves 19 es la por de puente. Este jueves 19 está en la por y yo ese mismo jueves les reviso y van a tener ya su condición final, ¿vale?
Dudas, consultas. Todo claro, profe. Excelente, chiquillo. Profe, ¿podemos hablar un temita al final cuando se vayan mis compañeros? Sí, vale, no, ningún problema. Chiquillos, si alguien tiene alguna duda, No, profe, estamos listos. perfecto. Bueno, les agradezco eh, el compromiso a quienes se conectaron clase a clase, quienes fueron constantes con el proceso. Ya les deseo el mayor de los éxitos en general en la finalización de este semestre académico. Ya sé que estas siguientes semanas son de alta exigencia para ustedes, ¿ya? Por mi parte, ya terminamos lo que son las clases y bueno, desearles que les vaya muy, muy bien en ese sentido. Ya cualquier duda o consulta también siempre voy a estar atento y eh, cuando ya finalicen su proceso, estén en condición de egresados, eh, indicarles que si alguien tiene interés en trabajar en algún tema relacionado al área vial, al área de puentes, ya con gusto lo puedo guiar en el proceso de titulación, ¿ya? Hay varios temas atingentes de interés que son muy, muy buenos de poder desarrollar, así que eh, quedo abierto a ese proceso, ¿ya? Un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde. Nos vemos, profesor. Esté bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao.